Suscríbete y dale like para más historias ocultas de la guerra, donde revelamos los secretos que casi quedaron enterrados en los océanos del tiempo. Finales de 1944. El imperio japonés se tambaleaba al borde del colapso. Sus ciudades eran arrasadas noche tras noche por los bombarderos B-29. Sus rutas de suministro eran estranguladas por los submarinos estadounidenses, y lo que alguna vez fue la orgullosa flota imperial apenas sobrevivía con viejos destructores y frágiles lanchas suicidas. La era del dominio naval japonés, que había comenzado con la humillación de Pearl Harbor, parecía desvanecerse ante la implacable maquinaria de guerra norteamericana. Y sin embargo, en medio de las sombras de la derrota, surgió un susurro inquietante. Reportes vagos hablaban de un proyecto secreto, de un gigante escondido en los astilleros de Yokosuka, protegido como si fuera el último tesoro del emperador. Una embarcación de proporciones imposibles, que no aparecía en los manuales de reconocimiento, ni en las fotografías aéreas de los aliados, ni en las evaluaciones de inteligencia naval. Algo nuevo, algo desconocido. El 28 de noviembre de 1944, al sur de la bahía de Tokio, el comandante Joseph Enright, a bordo del submarino USS Archerfish, se llevó las manos a los ojos cuando el periscopio reveló una silueta que parecía sacada de un sueño o de una pesadilla. Era demasiado grande para un transporte, demasiado diferente para un acorazado, demasiado masivo para cualquier portaaviones conocido. La superficie del océano estaba iluminada por la luna, y allí, ante él, se levantaba un monstruo de acero que zigzagueaba como si temiera cada sombra. 3 destructores, maltratados y cansados, lo escoltaban como perros exhaustos, defendiendo a un rey enfermo. Enright comprendió en ese instante que lo que tenía ante sí no era un barco cualquiera. Era un objetivo único, un fantasma en medio de las aguas del Pacífico. Los cálculos iniciales sugerían casi 900 pies de eslora, el triple del tamaño de su propio submarino. La pintura en el casco era tan fresca que parecía brillar, sin una sola señal de corrosión o desgaste. No era un veterano del Pacífico, era un recién nacido, un coloso al que los japoneses trataban de proteger a toda costa. El misterio era tan denso como el aire húmedo de aquella noche. Japón no había botado un gran buque capital en 2 años. Sus astilleros estaban supuestamente destruidos, sus reservas de acero agotadas, su capacidad industrial quebrada por los ataques. ¿Cómo era posible entonces que ese gigante navegara en silencio, deslizándose hacia un destino desconocido? Enright lo supo de inmediato. No podía permitirse fallar. Hacía 1 año había perdido su oportunidad contra el portaaviones Shokaku, un error que lo había marcado como un comandante demasiado cauteloso. Ahora, frente a sus ojos, el océano le ofrecía la redención. Pero al otro lado, dentro del inmenso casco del buque japonés, los hombres también sentían la tensión. No sabían que estaban siendo observados, pero intuían que cada ola escondía una amenaza. Aquella nave representaba la última esperanza del imperio, un arma secreta que debía llegar a salvo al mar interior. Su nombre, susurros apenas compartidos entre oficiales: Shinano. Una palabra que pronto iba a quedar grabada en la historia, no como la salvación de Japón, sino como el coloso condenado que el mundo vería una sola vez antes de desaparecer bajo las aguas. En 1940, cuando aún parecía que Japón dominaba los mares, comenzó la construcción de un tercer acorazado de la clase Yamato. Sus hermanas mayores, el Yamato y el Musashi, eran las naves de guerra más grandes del mundo, concebidas bajo una sola idea: ningún cañón enemigo debía superarlas. El nuevo casco, identificado como número 110, debía continuar esa tradición. Su esqueleto de acero se levantaba en los astilleros de Yokosuka, preparado para recibir torres de artillería gigantescas capaces de lanzar proyectiles de casi 1 tonelada a más de 40 kilómetros de distancia. Pero la guerra no tardó en demostrar que incluso los colosos podían ser vulnerables. La batalla de Midway, en junio de 1942, se convirtió en una lección dolorosa para el imperio.
En apenas unas horas, 4 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, ardieron en llamas bajo los ataques aéreos estadounidenses. Era la confirmación de lo que muchos estrategas ya intuían. La era de los grandes acorazados estaba muriendo, y el futuro de la guerra naval pertenecía a los portaaviones. Ante la urgencia de reemplazar las pérdidas, el alto mando japonés tomó una decisión drástica. El casco, número 110, todavía en construcción, no sería completado como acorazado, sería transformado en un portaaviones de proporciones sin precedentes. Una conversión gigantesca que implicaba arrancar las entrañas de un monstruo de acero y reconstruirlo para dar cabida a hangares, elevadores y una cubierta de vuelo que se extendía como un campo de batalla flotante. Así nació el proyecto Shinano, bautizado con el nombre de la mayor provincia insular de Japón, pero su existencia debía mantenerse en absoluto secreto. Si los estadounidenses descubrían que el imperio aún tenía capacidad para construir semejante arma, la bombardearían antes de que tocara el mar. Para lograrlo, los astilleros de Yokosuka se convirtieron en una fortaleza sellada. Muros de concreto rodeaban el dique seco, y sobre él se levantó un enorme techo de acero y madera para impedir que los aviones de reconocimiento pudieran fotografiar el avance de las obras. Policías militares vigilaban cada acceso, cada esquina, cada pasillo. Quien filtrara una sola palabra sobre el proyecto sabía que lo esperaba la ejecución inmediata. Los trabajadores, miles de ellos, vivían prácticamente encerrados en el astillero. Comían, dormían y trabajaban bajo la constante mirada de guardias armados. El silencio era parte del contrato. Nadie debía saber lo que estaba tomando forma dentro de aquel dique oculto. Mientras tanto, en los archivos de la Marina Imperial, el Shinano apenas existía. A diferencia de otros buques, que acumulaban centenares de fotografías y documentos técnicos, sobre él apenas había trazos y memorias aisladas. Era un fantasma en construcción, un gigante del que casi no quedaría rastro documental. La ambición del Shinano no se limitaba a ser un simple portaaviones. Su propósito era servir como una base flotante autosuficiente, llevar casas de escolta, bombarderos, repuestos, combustible, municiones y talleres de reparación para mantener operativas a las fuerzas aeronavales japonesas en alta mar. En teoría, podría extender la vida de toda una flota. Sin embargo, las prisas y la presión pesaban sobre cada soldadura. Japón necesitaba resultados inmediatos, y cada día de retraso se pagaba con islas perdidas en el Pacífico. La orden era clara. El Shinano debía estar listo lo antes posible, sin importar los atajos, sin importar los riesgos. Bajo aquel techo inmenso, entre el estruendo de martillos y el olor a metal quemado, los obreros sabían que estaban creando algo único, pero también sabían que lo estaban haciendo en la oscuridad, a contrarreloj, y bajo un secreto tan absoluto que nadie fuera de esos muros podía imaginarlo. El Shinano crecía en silencio, oculto a la mirada del mundo, y cuanto más avanzaba, más pesada se volvía la carga de aquel secreto. El 8 de octubre de 1944, después de años de construcción bajo un silencio sepulcral, llegó el momento en que el Shinano debía probar por primera vez el contacto con el mar. Los ingenieros y obreros se alinearon en el dique seco número 6 de Yokosuka, preparados para la apertura de la compuerta de acero que separaba el casco del océano. Era un momento solemne, el nacimiento oficial del coloso. Pero lo que debía ser una ceremonia técnica controlada se convirtió en un presagio aterrador. La gigantesca compuerta de 5.000 toneladas, encargada de contener las aguas de la bahía de Tokio, falló de manera catastrófica. Con un estruendo que sacudió la tierra, el acero se resquebrajó y el mar irrumpió con furia, levantando el casco de 70.000 toneladas como si fuera un juguete. Las amarras se partieron como hilos, los cables de acero chirriaron antes de estallar y el Shinano fue arrojado hacia adelante contra el muro de concreto del dique. El choque estremeció a todos los presentes. Un monstruo de acero, todavía inacabado, golpeando como un ariete
contra la estructura que lo contenía. Acto seguido, la corriente lo arrastró hacia atrás, aplastando sus costados contra las paredes del dique en una danza caótica de hierro y agua. Los obreros huyeron despavoridos, trepando escaleras, saltando pasarelas, intentando escapar del rugido del océano que se precipitaba sin control. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales, pero el Shinano sufrió daños visibles en la proa, obligando a una inmediata reparación. Ese día, los susurros comenzaron a recorrer el astillero. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero muchos pensaron lo mismo. El barco estaba maldito. Japón siempre había respetado las supersticiones navales, y aquel accidente, ocurrido justo antes de su lanzamiento, era interpretado por los trabajadores como un mal augurio. Mientras los ingenieros calculaban el tiempo necesario para las reparaciones, los rumores se extendieron entre la tripulación y los oficiales. El destino del Shinano ya estaba escrito. Algunos lo llamaban el gigante condenado. Otros simplemente evitaban pronunciar su nombre, como si hacerlo atrajera desgracia. A pesar del accidente, el proyecto siguió adelante. El alto mando no podía darse el lujo de detenerlo. En cuestión de semanas, el Shinano volvió a ser alistado para las pruebas y la entrega oficial. En el papel, sus características lo convertían en una bestia indomable. Con un desplazamiento superior a las 70,000 toneladas, era el portaaviones más grande jamás construido hasta entonces. Su casco, originalmente pensado para resistir los cañonazos de un acorazado, lo hacía extremadamente robusto. La cubierta de vuelo se extendía como una explanada metálica, capaz de recibir decenas de aviones. En sus hangares podía alojar hasta 40 cazas, además de servir como depósito flotante de municiones, combustible y piezas de repuesto para toda una flota. Sus sistemas de control de daños estaban diseñados para hacerla casi insumergible. Compartimentos estancos, mamparos reforzados, bombas de achique. Todo indicaba que el Shinano sería, al menos en teoría, invulnerable, pero la realidad era distinta. Las prisas habían dejado cicatrices invisibles. Muchos compartimentos no habían sido sellados correctamente. Los sistemas de ventilación y contraincendios estaban incompletos, las tuberías aún secas, sin bombas instaladas. De las 12 calderas planeadas, solo 8 funcionaban, y su propio capitán, Toshio Abe, confiaba únicamente en 6. Sobre el papel, Shinano era un titán. En la práctica, era un gigante de pies de barro. Aquel accidente en el dique seco quedó grabado en la memoria de todos. Para algunos, era un simple fallo mecánico. Para otros, una advertencia del destino. El Shinano aún no había enfrentado al enemigo, pero ya cargaba con el peso de un mal fario. Y el tiempo apremiaba. La Marina Imperial no estaba dispuesta a esperar a que cada tornillo estuviera ajustado. La orden era clara. El Shinano debía zarpar, terminado o no. El 19 de noviembre de 1944, los astilleros de Yokosuka estaban en un estado de nerviosa agitación. A pesar de los fallos, de las reparaciones apresuradas y de los sistemas incompletos, la Marina Imperial ordenó que el Shinano abandonara el dique y emprendiera su primer viaje. El coloso debía ser trasladado al puerto de Kure, donde recibiría su equipamiento final y el adiestramiento de la tripulación. Era una orden desesperada. Los bombarderos estadounidenses sobrevolaban Japón con mayor frecuencia, y los almirantes temían que el gigante fuera descubierto y destruido antes de zarpar. Mejor arriesgarlo en el mar, incompleto, que dejarlo expuesto en tierra. El capitán designado para comandar la nave era Toshio Abe, un oficial veterano de la Marina Imperial, respetado por su disciplina férrea y su lealtad al código del Bushido. Abe sabía que el Shinano no estaba listo, que muchos compartimentos carecían de estanqueidad y que los sistemas de control de daños estaban a medio instalar. Pero también sabía que desobedecer la orden no era una opción. Japón necesitaba símbolos de poder, aunque fueran meras ilusiones de acero. La tripulación reunida era una mezcla heterogénea. Más de 2,700 personas embarcaron en el Shinano aquel día. Marineros experimentados,
jóvenes reclutas apenas entrenados, ingenieros civiles que aún trabajaban en la instalación de bombas y sistemas eléctricos, e incluso aprendices de astillero que habían sido obligados a seguir el viaje para completar reparaciones en alta mar. El buque no solo era un portaaviones, era un taller flotante inacabado. Los escoltas asignados reflejaban la desesperación de la flota japonesa. 3 destructores, todos dañados en batallas previas, con reparaciones parciales y municiones limitadas, recibieron la misión de proteger al coloso en su travesía. Apenas podían considerarse un escudo real frente a los submarinos estadounidenses que acechaban el Pacífico. El Shinano se deslizó fuera del dique bajo un cielo gris, con una tripulación que miraba la inmensidad de su propia cubierta de vuelo, como si contemplara un campo vacío. No había escuadrón aéreo embarcado, ni cazas listos para defenderlo. El portaaviones más grande del mundo partía desnudo, sin sus alas, acompañado por guardianes exhaustos y tripulado por hombres que no sabían si estaban en un viaje de prueba o en un funeral anticipado. Durante las primeras horas, la vida a bordo era una mezcla de rutina y tensión. Los ingenieros corrían de un compartimento a otro, revisando fugas, ajustando válvulas, conectando sistemas improvisados. Los marineros más jóvenes, sin experiencia en navegación, aprendían sobre la marcha, tropezando con pasillos interminables que aún olían a pintura fresca. El capitán Abe recorría los corredores con una serenidad que escondía la preocupación. Cada vez que observaba los compartimentos sin sellar, los cables sueltos o las bombas sin probar, sentía que comandaba un castillo de naipes en medio del océano. Aún así, mantenía su postura erguida y sus palabras firmes. Para sus hombres, debía ser un pilar inquebrantable. En los puentes de mando, la sensación era contradictoria. Navegaban en el buque más grande jamás construido, un monstruo de acero que, en teoría, representaba la cúspide del poder naval japonés. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que bajo esa grandiosidad se escondía la fragilidad de un gigante inacabado. La orden era simple: atravesar discretamente el mar y llegar a Kure. Pero el Pacífico, en 1944, no ofrecía discreción. El océano estaba plagado de ojos invisibles, los periscopios de los submarinos estadounidenses, y mientras el Shinano se alejaba lentamente de la bahía, rumbo a un destino que nadie en la tripulación imaginaba, a varios kilómetros al este, una silueta sumergida comenzaba a vigilar sus movimientos. El cazador ya había olfateado a su presa. En las aguas oscuras del Pacífico Occidental, el submarino estadounidense USS Archerfish navegaba en silencio. Su comandante, el capitán Joseph Enright, había pasado los últimos meses con una espina clavada en el alma: la vergüenza de haber dejado escapar un objetivo irrepetible. En 1942, había tenido en la mira al portaaviones japonés Shokaku y, por exceso de cautela, lo dejó marchar. El error lo persiguió durante 2 años, marcándolo como un oficial sin nervio, incapaz de arriesgar en el momento decisivo. El Archerfish era un submarino de la clase Balao, construido para resistir largas patrullas y acechar como un depredador silencioso bajo las olas. A bordo, 80 hombres vivían hacinados entre tubos de torpedos, válvulas, baterías y literas compartidas. El aire era pesado, el olor a aceite y sudor impregnaba cada rincón, pero la tripulación confiaba en su capitán. Ellos sabían que Enright no podía permitirse otro fallo. Necesitaba un golpe que borrara su pasado. En la noche del 28 de noviembre de 1944, mientras el Archerfish patrullaba frente a la costa japonesa, el operador del radar detectó un eco extraño. Era demasiado grande, demasiado sólido para ser un simple convoy. Enright ordenó elevar el periscopio, y lo que apareció ante sus ojos lo dejó momentáneamente sin aliento. Una silueta monstruosa, una mole que rompía el horizonte con la calma de un titán que acababa de despertar. No se parecía a nada que hubiera visto antes. No era un acorazado porque su cubierta plana se extendía como un campo de acero. No era un portaaviones común
porque su tamaño superaba incluso al Yorktown o al Essex. Era algo nuevo, algo secreto. El corazón de Enright comenzó a latir con violencia. Tenía frente a sí el objetivo que podía redimirlo. Los escoltas del coloso eran 3 destructores que apenas mantenían la formación. Sus movimientos eran torpes, como perros heridos que trataban de proteger a su amo. El buque principal zigzagueaba lentamente, como si temiera la presencia de submarinos. Para Enright, esa cautela confirmaba lo que ya intuía. Aquel monstruo era demasiado valioso para Japón. El capitán reunió a sus oficiales en la sala de control. El eco en el radar indicaba que el objetivo medía casi 900 pies, más largo que cualquier portaaviones estadounidense. La cubierta parecía recién pintada, sin cicatrices de batalla. Era, sin duda, un buque recién botado, un fantasma salido de los astilleros secretos de Yokosuka. «Señores», dijo Enright con la voz firme, «este es el golpe por el que hemos esperado». Los hombres comprendieron de inmediato el peso de esas palabras. Cada torpedista, cada operador de sonar, cada marinero sabía que estaban frente a una oportunidad única. Hundir aquel coloso significaría más que una victoria táctica. Sería un golpe psicológico devastador para el enemigo. El Archerfish comenzó su acecho. Sumergido a una profundidad prudente, siguió los movimientos del gigante durante horas. Cada maniobra era registrada, cada cambio de rumbo anotado. Enright mantenía la calma, pero en su interior la adrenalina lo consumía. No podía precipitarse, tenía que esperar el momento perfecto, ese instante en que la bestia quedara al alcance de sus colmillos de acero. Mientras tanto, en el Shinano, el capitán Abe ignoraba que los ojos de un cazador lo observaban desde las profundidades. Creía que la mayor amenaza era un ataque aéreo, no una sombra silenciosa bajo las olas. Los destructores de escolta apenas tenían combustible y su sonar estaba lejos de ser infalible. La ilusión de seguridad era frágil, casi inexistente. La noche avanzaba y con ella crecía la tensión. El océano se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte de miles de hombres, y en ese tablero el USS Archerfish se preparaba para dar la jugada maestra. La noche del 28 de noviembre de 1944 se extendía como un velo de sombra sobre el Pacífico. El Shinano avanzaba lentamente, escoltado por sus 3 destructores agotados, sin imaginar que en las profundidades cercanas lo seguía un depredador silencioso. El USS Archerfish, bajo el mando del capitán Joseph Enright, había esperado pacientemente, midiendo cada movimiento, cada zigzag de aquel gigante. El momento de atacar se acercaba. Enright sabía que una presa tan grande no podía hundirse con un golpe apresurado. Necesitaba la posición perfecta. Horas antes, había resistido la tentación de disparar cuando el Shinano aún estaba fuera de rango. Ordenó a su tripulación mantener la calma, seguirlo, estudiarlo. Cada minuto que pasaba, el riesgo aumentaba. Si los destructores detectaban al submarino, no dudarían en lanzarle cargas de profundidad, pero la oportunidad era demasiado grande para dejarla escapar. Poco después de la medianoche, la suerte se inclinó del lado del cazador. Uno de los destructores se separó de la formación, probablemente buscando un contacto de sonar inexistente. Otro redujo la velocidad, quedando rezagado. El Shinano, enorme e imponente, se encontraba momentáneamente expuesto, con su escolta debilitada. Era el instante que Enright había esperado durante toda su carrera. «Preparar los tubos 1 al 6», ordenó con voz firme. Los torpedistas se movieron con precisión milimétrica. Los tubos delanteros se cargaron con torpedos Mark 14, letales proyectiles de acero capaces de abrir boquetes en el casco más resistente. En el silencio de la sala de control, los hombres contenían la respiración. Distancia: 1400 metros. Rumbo fijo. Ahora. Con un estremecimiento metálico, el Archerfish liberó sus armas. 6 torpedos se deslizaron hacia adelante, dejando estelas de burbujas que se expandían en la oscuridad,
Pasaron segundos eternos. Después la primera explosión sacudió la superficie, un impacto directo contra el costado del Shinano. Luego otra, y otra más. 4 torpedos habían alcanzado su blanco. Dentro del coloso japonés, el caos estalló de inmediato. El casco, aún incompleto y con compartimentos sin sellar, no resistió la embestida. El agua comenzó a entrar a raudales por los boquetes, inundando pasillos y salas de máquinas. Las luces parpadearon y se apagaron en varias secciones. El estruendo de las explosiones se mezcló con los gritos de marineros y trabajadores que corrían sin rumbo, sin saber qué hacer. En el puente, el capitán Toshio Abe se mantuvo erguido, aunque la conmoción era evidente en su rostro. Sabía que aquel golpe podía ser mortal. Ordenó contra inundaciones, pero los sistemas no respondían correctamente. Los ingenieros improvisaban reparaciones, luchando contra válvulas que no cerraban, bombas que no arrancaban, compuertas que nunca habían sido probadas. «Mantener la calma», gritó Abe. «Haremos frente a esto como samuráis». Pero la magnitud del desastre era incontrolable. El Shinano, el portaaviones más grande del mundo, sangraba acero y agua por sus costados. Cada minuto que pasaba, el buque se escoraba más hacia babor. Mientras tanto, en el Archerfish, el silencio se rompió con un murmullo contenido. Los hombres miraban los relojes, calculaban el tiempo entre explosiones, y luego el júbilo estalló. Habían golpeado al monstruo. Enright, sin sonreír, simplemente asintió. Sabía que aún no estaba hundido, pero comprendía que el destino del coloso ya estaba marcado. En la superficie, los destructores restantes reaccionaron tarde. Lanzaron cargas de profundidad en direcciones equivocadas, mientras el Shinano luchaba por mantenerse a flote. El océano entero parecía inclinarse con el peso del gigante herido. La batalla decisiva no sería un enfrentamiento prolongado de cañones y aviones. Sería una lenta agonía. El choque entre la arrogancia de un imperio moribundo y la paciencia de un cazador silencioso. El Shinano, orgullo secreto de Japón, había recibido el golpe que sellaría su destino. El agua avanzaba sin piedad por los corredores del Shinano. A cada minuto, el gigante se hundía más en su propia fragilidad. Las compuertas que debían contener las inundaciones no cerraban. Los sistemas de bombeo apenas funcionaban y la tripulación carecía de entrenamiento en control de daños. Lo que debía ser una fortaleza insumergible se revelaba como un coloso de barro, víctima de la prisa y el secreto. Los ingenieros corrían desesperados, colocando tablones improvisados, utilizando mantas para contener fugas, intentando accionar bombas que nunca habían sido probadas. Los jóvenes reclutas, muchos de ellos en su primer viaje, no entendían qué hacer. El pánico se expandía tan rápido como el agua. Los pasillos oscuros se llenaban de gritos, de órdenes contradictorias, de cuerpos empapados intentando escapar de compartimentos que se cerraban como trampas. En el puente, el capitán Toshio Abe mantenía la compostura. De pie, con la mirada fija en el horizonte, sabía que su deber era resistir hasta el final. Ordenó a los operadores de radio que enviaran mensajes codificados a Kure, informando del ataque y solicitando ayuda. Pero la distancia era demasiada, y los escoltas apenas podían mantener la formación mientras la mole comenzaba a escorarse con violencia. El Shinano había recibido 4 impactos mortales. El agua se acumulaba en los tanques de combustible, en los talleres y en los hangares aún vacíos de aviones. La cubierta, orgullosa y resplandeciente horas antes, estaba ahora inclinada como una pendiente imposible. Algunos hombres se lanzaban al mar, atrapados por el miedo. Otros, guiados por los oficiales, intentaban formar brigadas de achique, pero el esfuerzo era inútil. Pasadas las 10 de la mañana del 29 de noviembre, después de casi 17 horas de agonía, el destino era irreversible. El score alcanzaba los 30 grados, las hélices apenas giraban y la proa comenzaba a hundirse bajo las olas. El capitán Abe reunió a sus oficiales. No hubo discursos grandilocuentes, solo unas pocas palabras. El Shinano debe hundirse con honor.
Algunos oficiales intentaron convencerlo de abandonar la nave, pero Abe se negó. Como muchos comandantes japoneses de la época, creía que su deber era morir con su buque. Permaneció en el puente, erguido, mientras las aguas lo reclamaban. A las 10:57, el Shinano desapareció bajo la superficie del océano, dejando tras de sí un torbellino de espuma y acero. Más de 1,400 hombres se hundieron con él. Apenas 1,080 sobrevivientes fueron rescatados por los destructores, muchos de ellos heridos, exhaustos o en estado de shock. En el USS Archerfish, la noticia se celebró con una mezcla de júbilo y alivio. Habían hundido el portaaviones más grande del mundo en su primer viaje, un logro sin precedentes en la historia naval. Para Joseph Enright era más que una victoria. Era la redención. El error del Shokaku quedaba borrado, reemplazado por la mayor cacería submarina de la guerra. El hundimiento del Shinano fue un golpe devastador para el imperio japonés, aunque intentaron ocultarlo. Oficialmente, casi nadie en Japón sabía de su existencia, y menos aún de su pérdida. Fue como si el buque hubiera nacido y muerto en las sombras, sin haber cumplido jamás su propósito. En la historia naval, el Shinano quedó marcado como una paradoja, el portaaviones más grande del mundo hasta entonces, pero también el que menos servicio prestó. Un solo viaje, 17 horas en el mar, antes de hundirse en silencio. Un coloso visto una sola vez, borrado por las aguas antes de que pudiera convertirse en leyenda. El océano guardó su secreto durante años, hasta que los informes de guerra revelaron la magnitud de lo sucedido. El Shinano no fue recordado por sus hazañas, porque nunca las tuvo, sino por el recordatorio implacable de que incluso los gigantes pueden caer si son construidos sobre cimientos de prisa, arrogancia y desesperación. Así terminó la vida del superportaaviones japonés, el fantasma más grande de la Segunda Guerra Mundial, una sombra colosal que el mundo solo alcanzó a ver una vez antes de desaparecer para siempre bajo las olas.